¿Les ha gustado esta serie? Sí, las 7 palabras. Para mí fue bien interesante porque las 7 palabras usualmente uno las ve como recorriditas, ¿no? 7. Ah, ok, bueno. Y ahora nos ha tocado meternos un poquito más allá. Y fíjate, el tema de este servicio se llama Palabras en Rojo, 7 enseñanzas desde la cruz para mí, para ti. Enseñanzas que el Señor nos quiere hablar. Es algo que yo puedo aplicar el día de mañana. ¿Se han dado cuenta de esto? Cada una de las palabras que hemos hablado aquí es algo que tú puedes aplicar día a día. No es algo que se lo puedes predicar a alguien, sino que también lo puedes aplicar para ti. Les voy a dar un poquito de recapitulación, ¿sí?, de lo que son las palabras. Empezamos con: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después nos fuimos: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablábamos de los 2 maleantes que estaban ahí. Después, la semana pasada, el pastor Esteban nos habló sobre: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Estamos viendo esa parte. El mundo y aún todos nosotros. ¿Has visto una cruz? Y si no la has visto, ahí está una. Y suele suceder, y el pastor Esteban habló de esto la semana pasada, es que hemos visto tantas cruces que le hemos perdido el valor, le hemos quitado el valor a lo que la cruz es. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Lo vemos con un objeto más, una decoración más. En la ciudad donde yo vivía, en Stephenville, había un viejito americano que él tenía un ministerio que él hacía cruces de madera que se encontraba tirada. Todos los encontraba, hacía cruces, pero era algo muy especial porque él las hacía específicamente para familias de soldados. Él entregaba esas cruces a familias de soldados, y era bien intencional de que cuando entregaba una cruz, ya sea por muerte o porque alguien estaba en el ejército, él oraba con ellos y les compartía el evangelio. Y tú sabías que quién era él, porque su camioneta traía una Dodge Pickup gris, no se me olvida. Si te digo que traía 40 cruces colgadas en esa camioneta, son pocas. Y tú lo veías caminando por toda la ciudad, bueno, el pueblito donde vivíamos, y estaba lleno de cruces. Cruces en todos lados, una cruz grandota atrás, una atravesada hacia arriba de la pickup. Y muchas veces nosotros en nuestra casa tenemos cruces de decoración. No está mal, es un recordatorio, pero se nos ha quitado un poquito el valor que tiene, el significado que tiene la cruz. Vayamos un poquito a la historia más atrás. Jesús, estando en esa cruz, antes de llegar a la cruz, ¿se acuerdan que la semana pasada el pastor Esteban nos hablaba sobre el tiempo que pasó en oración y el estrés tan grande que tenía en su cuerpo que lo llevó al punto de sangrar? Sudaba gotas de sangre. ¿Y qué nos lleva a eso? Es de que Jesús en ese momento le dice al Padre, dice: si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras dice: si es posible, no permitas que tenga que atravesar esto. Si hay alguna otra manera, permíteme hacerlo así. Porque él sabía lo que se iba a enfrentar. El sufrimiento físico de Jesús en la cruz es descrito en detalle en los evangelios, y más allá viene escrito desde el Antiguo Testamento. En Isaías nos habla claramente de lo que iba a pasar el Mesías. La crucifixión era una forma de castigo que los romanos utilizaban, y el propósito de esto era causar un dolor extremo. No era que te iban a dar un manazo, no lo vuelvo a hacer. No, era un dolor extremo, tanto que a las personas que iban a ser crucificadas, había gente, estaba leyendo una historia, que había gente que se moría antes de llegar a la cruz, solamente para no atravesar eso. Los romanos perfeccionaron la manera de crucificar, porque antes solamente los amarraban y los dejaban colgados. Y lo que hicieron los romanos es que empezaron a introducir los clavos, y aparte de eso empezaron a introducir el torturarlos antes de llegar a ese lugar. Entonces fíjate lo que había. En algunos de los detalles del sufrimiento físico eran golpes y azotes. Antes de la crucifixión, Jesús fue latigado con látigos romanos. ¿Por qué romanos? Porque los romanos, igual, el látigo antes era un pedazo de cuero, y los romanos se fueron un pasito más allá. La Biblia nos dice que cuando azotaron a Jesús había plomo en las puntas, y ese plomo a veces era afilado para que causara rasgos. Lamentablemente no hay fotos para mostrarte, pero fíjate, hay una foto de los esclavos que estaban antes en los cultivos,
Esa fue la primera foto que se documentó de una persona, una persona de origen africano que era latigado. Y fíjate cómo quedaba. Y ese era el látigo de piel. Y esto ya estaba sanado. Imagínate cómo quedó Jesús. Y eso fue lo que los romanos hicieron. Es algo que te abre la perspectiva mucho allá. Esto te estoy hablando hace unos cuantos años atrás, donde ya era más humano. Después había una corona de espina. Los soldados pusieron la corona de espina y se aseguraron que la tuviera bien fija en él. Los clavos clavaban las manos de Jesús y los pies. Causó una gran cantidad de dolor. La posición en la cruz, hace unas semanas atrás te hablaba la parte médica, cómo esa posición era tan dolorosa. Los pies estaban clavados en una posición abajo, hacía que su peso cayera sobre sus brazos y sus manos. Y para él poder respirar, la persona tenía que hacer, levantarse. Tenía que empujarse nuevamente hacia arriba. Y la mayoría de ellos morían por asfixia, porque era tanto el dolor que ya no se podían levantar para exhalar y aspirar. No podían hacerlo ya. Ya no podían. Era difícil. Entonces quiero que comprendas un poquito el contexto de lo que está pasando y por qué estas 7 palabras son tan importantes para ti y para mí. No es que quiera causarte una imagen grotesca, pero es que es la realidad. Eso es lo que Jesús pasó. Entonces, ya con ese contexto, cuando Jesús pronunció su 4ª palabra desde la cruz, estaba en una situación física extremadamente dolorosa y debilitante. Después de haber sido golpeado y coronado con espinas, Jesús fue obligado a cargar su propia cruz. Él fue obligado a cargar esa cruz. La posición de su cuerpo en la cruz era extremadamente incómoda, lo que hacía que la respiración fuera difícil y muy dolorosa. Todo esto causó una gran tensión física en su cuerpo, lo que empeoró a medida que pasaba el tiempo. No es de que podías descansar. No había manera de descansar tu cuerpo. Tu cuerpo estaba completamente colgado y en una posición incómoda en la cual tú no te podías mover. Todo esto causó, recuerden lo que mencionaba hace unas semanas. ¿Se acuerdan que cuando Jesús sacó la palabra y que dijo, perdónalos? Él decidió perdonar. Él perdonó a pesar de que, en pocas palabras, no merecían perdón. También estaba experimentando una gran angustia emocional. Sabía que estaba siendo condenado injustamente. ¿Qué diferencia entre los 2 malhechores que estaban al lado? Porque ellos sabían que merecían un castigo y Jesús sabía que él era inocente. Él sabía que era inocente. También sabía que su muerte en la cruz significaría la separación de su Padre Celestial. Había una separación entre el Padre y el Hijo. A pesar de todo esto, Jesús mantuvo su llamado. Dios lo mandó a esta tierra con un propósito y Él se mantuvo a pesar de que Él sabía lo que iba a haber. Y fíjate, entramos aquí a la frase número 4 y está en Mateo 27:46. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani. En otras palabras, en otras versiones dice Elohim, Elohim. En otras versiones dice lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado, me has desamparado, me has dejado solo? Y él está hablando en arameo en esta parte. En el plano espiritual, la 4ª palabra de Jesús desde la cruz revela su profunda comprensión de las Escrituras, porque él cita el Salmo 22 cuando él grita esto, y cuando ves al contexto no hay una traducción del arameo completamente clara, y es un grito que él grita. Está exhalando con toda su fuerza el decir, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me abandonas? Estaba expresando su confianza en Dios porque le hablaba, Dios mío, tú, mi Dios, ¿por qué me abandonas? Las últimas palabras de Jesús en la cruz, Elí, Elí, lema sabactani, son algunas de las palabras más profundas y misteriosas jamás pronunciadas. Expresan la profundidad del sufrimiento de Jesús y su relación íntima con su Padre.
También señala la esperanza de la resurrección y el triunfo del amor de Dios sobre el pecado y la muerte. Porque acuérdate que sobre él estaba el pecado del mundo. Aparte del sufrimiento que tenía físico, había un sufrimiento emocional y espiritual. Al reflexionar sobre estas palabras, estamos invitados a entrar a entender el sufrimiento de Jesús y a participar en su victoria. Estamos invitados a llevar nuestro propio dolor, tu dolor y el mío, y la desesperación al pie de la cruz. Estamos invitados a traer esto. ¿Por qué? Porque el Señor me entiende. Estamos invitados a unirnos a Jesús en su misión de redimir al mundo y llevar esperanza a los que sufren. ¿Se acuerdan que Él nos decía? Si me amas, obedece. ¿Y cuál fue lo que nos dijo? Vayan y hagan discípulos. Estamos cumpliendo lo que el Señor nos dice. Una vez que comprendemos verdaderamente, entonces podemos llegar a extender su reino, que es que como iglesia es una visión que hemos abrazado, es nuestra nueva visión que estamos abrazando y queremos expandir el reino. ¿Y cómo expandemos su reino? Haciendo discípulos, amando a nuestra comunidad y fortaleciendo a la iglesia. Y eso lo haces una vez que tú comprendes el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Quieres amar a tu comunidad, no quieres que nadie se pierda, haciendo discípulos, amando a la comunidad y fortaleciendo a la iglesia, a tu iglesia. En los evangelios no se relata lo que ocurrió entre las 12 y las 3 de la tarde. Las primeras 3 palabras de Jesús fueron pronunciadas entre las 9 de la mañana y las 12. No es exacto, pero más o menos lo que se cree. Entre las 12 y las 3, lo que sabemos que durante esas 3 horas hubo tinieblas. Jesús sufrió agonías, estaba siendo hecho pecado por nosotros. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en la relación correcta con Dios por medio de Cristo. También fue hecho maldición. En Gálatas 3:13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue hecho maldición. Estaba siendo herido por nuestras transgresiones, Isaías 53. Esto ocurrió a través de todo un periodo de humillación que comenzó desde muy temprano, desde una noche antes. Y Él fue humillado y más allá. Y te has preguntado, ¿y cómo es que Dios abandonó a su propio Hijo? ¿Te lo has preguntado? ¿O nunca habías hecho esa pregunta? Es bonito estudiar la palabra. ¿Sabes por qué el Señor volteó su rostro? Porque Dios es un Dios santo y Él no puede ver el pecado. ¿Y qué había sobre los hombros de Jesús? Todo el pecado del mundo. Y Él tenía que voltear su rostro. No que no lo amara, no que no estuviera ahí con Él, pero Él lo sabía. Lejos de ser rechazado por el Padre. No es que el Señor no lo amara, es que Él necesitaba marcar una distancia. Entonces, ¿cómo podemos atribuir un significado razonable a la expresión de esta profunda angustia? Tal vez, si te lo ilustro, pudieras entenderlo. Tenemos hijos, algunos de nosotros, ¿sí? ¿Qué sucede? Imagínate que un niño se enferma tan grave, un niño chiquito de, 3 años, él no sabe lo que está pasando, pero está enfermo, y lo llevas al hospital. Y estando en el hospital, tú solo tienes que entregar a los médicos, y él no sabe ni lo que está pasando. Y llega al punto que lo llevan a cuidados intensivos, y a ese lugar tú no puedes llegar. No te permiten entrar. Ahí solamente los médicos, el equipo médico, los enfermeros, todos ellos son los que tienen lugar para entrar. De ahí para allá tú no puedes entrar. ¿Eso significa que dejaste de amar a tu hijo? No. Sabes que hay un proceso que tiene que pasar, y el niño en ese momento puede sentirse abandonado, triste, acongojado. Él puede experimentar un momento de profunda soledad, angustia.
Ahora, nada de esto se compara con lo que el Señor Jesús experimentó. Así también ocurre con Jesús. Su alma se esfuerza por agarrarse de aquel al que lo llama Dios mío, y no le responde. No es exactamente esta la forma en que se interpreta el grito de agonía del Salmo 22. Fíjate lo que dice el Salmo 22. David lo está escribiendo y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Y esto es claramente lo que el Señor Jesús habló. Ese terrible desamparo debe haber sido una verdadera agonía para el Señor, y aún más en vista del hecho que solo unas horas antes de que esto pasara, Él les había dicho a sus discípulos: fíjate, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero fíjate lo que dice aquí Jesús: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Y qué pasa en esa hora? Estaba solo. ¿Cómo te sentirías tú? No, mis amigos me van a hacer un paro, ellos van a venir conmigo, y no llegan. ¿Te ha sucedido? Cambia de amigos. No, no es cierto. Para que no se duerman. Y ahora el Padre no responde. Y fíjate, un poco más atrás también añadió esto: ahora pues, Padre, glorifícame para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo. Él se estaba recordando cuando Él estaba al lado del Padre. Vuélveme esa gloria. Pero en el momento que está en la cruz, estaba solo. Jesús sufrió de diversas maneras en la cruz, tanto física como emocional. La Biblia nos dice que fue azotado, golpeado, crucificado, traicionado por Judas, negado por Pedro y abandonado por sus seguidores. La semana pasada, ¿cuántos discípulos estaban ahí? 1. Y eran 12. Y lo abandonaron y lo negaron. Isaías 53:5: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Tú y yo fuimos perdonados y sanados por las heridas de Él en la cruz. Dios apartó su vista por el pecado, porque Él no podía ver el pecado. No que no amara a su Hijo, pero en ese momento Él sabía que tenía que atravesar ese dolor. Era un sacrificio que tenía que ser hecho, y Él tuvo que voltear su cara. No que no lo amara, es por eso. Jesús experimentó una profunda sensación de soledad, tanto en su relación con Dios como con los seres humanos. Las palabras de Jesús nuevamente dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Había sido abandonado por su padre. Además, también experimentó la soledad física cuando sus amigos y seguidores ya no estaban. Se fueron todos, lo abandonaron. Pero a pesar de su abandono y de su soledad, no perdió la fe. ¿Sabes por qué? Porque Él clamó al Padre. En ese momento de soledad, y sabía que estaba solo, y aunque le habló para reclamarle, lo hizo al Padre. No lo negó, no lo maldijo. Él solamente lo cuestionó, pero lo reconoció: Dios mío, Dios mío. Salmo 34:18: cerca está el Señor de los que tienen el corazón destrozado, y salva a los de espíritu abatido. Cerca está el Señor. ¿Cuántas veces no te has sentido tú y yo así? Ha habido momentos de soledad, de abandono, de saber que estás rodeado de enemigos, gente que se burla de ti, gente que te dice que no puedes, que no sabes, que te menosprecia, que te hace sentir lo más vil. ¿Te has sentido así en algún momento? Jesús, en medio de su dolor y su sufrimiento, en medio de esa profunda soledad, cuestionó a su Padre y le decía: ¿por qué guardas silencio? En teología hay una frase llamada unión hipostática. Unión hipostática. Y esta frase, que suena algo elegante, se refiere a la verdad de que Jesucristo en todo momento es 100% Dios y 100% hombre. La unión hipostática. Se podría deducir que no hay mejor momento en la vida terrenal de Jesús en el que vemos toda su humanidad que en ese momento. Porque experimentó dolor, experimentó abandono
y experimentó lo que tú y yo a veces experimentamos, de que Dios no nos contesta. ¿Te has sentido así? Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me escuchas? Y aún así grita con esta humanidad, dice: Dios mío. Esas frases has desconcertado a todos los teólogos a lo largo de los años. Es algo que se estudia mucho. También sabemos, por otro lado, que Jesús conocía muy claramente el propósito de su Padre, porque Él, ¿se acuerdan? En el monte, cuando estaba orando y decía: hey, si es posible que no pase por esto, si es posible, vamos a sacarle la vuelta, porque Él sabía lo que se iba a enfrentar. Y con esto quiero entrar, y estoy terminando con esto. Creo que hay 4 lecciones clave que podemos aplicar para ti y para mí. Y la primera es esta: está bien clamar a Dios e incluso cuestionar a Dios. Está bien clamar y hasta cierto punto gritarle. Una situación, algunos de ustedes la conocen, mi esposa tuvo un embarazo ectópico. Y eso sucedió cuando yo todavía no vivía en la ciudad de Houston, solamente venía a dar entrenamientos, iba y venía el fin de semana, toda la semana, y me regresaba el fin de semana. Pero era fechas, iba a ser Navidad, recuerdo. Estoy yo en el trabajo y me habla mi esposa y está llorando, casi gritando. Yo estoy a 45 minutos del hotel, yo no sé ni qué está pasando, ella nada más grita y llora. Yo hablo en la 911, no puedo hacer nada. Yo estaba desesperado. Llego. Yo no conocía Houston, dije: por el 45 me tengo que topar en un hospital. Y le di para el sur. Yo estaba quedándome arriba del 8 y, para mi suerte, no hay ningún hospital en el 45. Para el sur, están para el norte. Yo estaba aquí cerquita y después me di cuenta que hay uno para el norte y yo le di para el sur. ¿Y qué sucede? Durante ese tiempo le dicen, llegamos a una clínica y nos mandan con un ginecólogo porque dice: parece que está embarazada. Llegamos ahí, nos dicen: está embarazada. No sabíamos, y lo más probable es que tiene un embarazo ectópico, se está desangrando por dentro. Y yo: ¿qué? ¿Cómo se arregla? Me dice: no, hay que ir de emergencia a operarla. Estoy en el lugar de operación, la meten a ella, se llevan mi camioneta, todo, porque fue un desastre. Un día antes de Navidad, mi regalito de Navidad. Y sucede que a ella la meten a quirófano, yo me quedo afuera. En ese entonces no teníamos tanta familia aquí. La persona que estaba en la sala de espera conmigo, sale un médico y le dice: tu familiar murió. Y para esto, antes de entrar a quirófano, me dicen: se va a morir. Y yo: no, o sea, tengo media hora de verla y ya me la van a llevar. Y me dice: se va a morir, y se va a morir. Yo en ese rato, cuando salió la señora, aproveché que estaban gritando, yo grité también. Pero yo clamándole al Señor. Y fue un momento en el que hubo angustia y me sentí solo, con el miedo de que mi esposa se podía morir o no. Yo me sentía solo y yo le clamé al Señor y lo cuestioné. Le dije: ¿por qué te la vas a llevar? ¿Por qué? Hay momentos en tu vida y momentos en mi vida en los que podemos sentirnos abandonados y totalmente rechazados por Dios. A menudo en la iglesia se nos enseña que no cuestiones a Dios, no preguntes. Te falta fe. Pero Jesús conocía el plan del Señor y aún así cuestionó. Pero no cuestionó maldiciendo. Él cuestionó y dice: Señor, ¿por qué me abandonas? Reconociendo al Señor. Clamar a Dios cuando estás sufriendo o incluso cuestionar el plan y el propósito de Dios para tu vida no está mal, siempre y cuando lo hagas correctamente, sabiendo que: Señor, tú tienes la última palabra, pero quiero entender. ¿Se acuerdan? Los apóstoles decían: hey, aumenta nuestra fe porque se me hace que no la vamos a hacer. Aumenta mi fe. La segunda cosa, aunque Jesús clamó a su Padre, el Padre no respondió. A veces Dios guarda silencio en nuestras vidas por mucho que clamemos. Hay momentos en la vida en los que solo queremos saber la respuesta de Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué me he quitado a esta persona? ¿Por qué se murió mi amigo? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué mi matrimonio no funciona a pesar de que hice todo lo que debía haber hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estas palabras de Jesús nos recuerdan que puede que nunca obtengamos la respuesta a la razón
por la que Dios nos permite pasar por ciertas circunstancias. Mi trabajo es confiar de que el Señor quiere lo mejor para mí. La tercera cosa que nos puede animar es saber que aunque Dios no responde inmediatamente, Dios siempre está escuchando nuestras oraciones. Dios está presente incluso en el silencio. Y esa es la parte más difícil de entender. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué guardas silencio? Muchas veces solo queremos una señal, algún tipo de voz audible, y queremos estar seguros de que nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Te quiero animar hoy a que aunque a veces Dios puede estar en silencio en tu vida, eso no significa que esté ausente de tu vida. ¿Ves la diferencia? Él está presente, Él no está ausente. Salmo 27:14. Quiero leerte esto. Aguarda a Jehová. Cantamos, esperar en ti difícil sé que es. Pues fíjate, te lo dice aquí. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese en tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué difícil es esperar. Pero el Señor, aunque guarde silencio, Él está presente. La cuarta cosa con la que podemos relacionarnos, que no importa lo que estemos pasando, es que Jesús puede relacionarse con nuestro dolor y en ese momento está intercediendo al Padre por nosotros. Tú puedes estar seguro de eso, de que Él intercede por nosotros. El versículo de Hebreos 7:25 dice que Jesús vive para interceder por los santos. En Hebreos 4:15, pero no servimos a un sumo sacerdote que no es capaz de compadecerse de nuestra debilidad. Él se compadece de ti. Y sin embargo, sin pecado, hoy podemos sentirnos alentados al saber que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre en este momento intercediendo por ti y por mí. 1 Timoteo 2:5, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Es el único que ha existido a lo largo de la historia humana que entiende el dolor emocional, el dolor físico, el rechazo, la traición, el perder un ser querido. Él dolió en la cruz. Él te entiende. Él entiende tu situación. Él se puede identificar con todo, contigo y conmigo. Por eso cuando oramos, Él puede interpretar nuestras oraciones y llevarlas a Dios e interceder por nosotros. Dios siempre está escuchando tus oraciones y Jesús está a la diestra del Padre, excusándote, abogando por ti. Las últimas palabras de Jesús nos invitan a responder a su sacrificio y a su amor. Como hijos debemos seguir su ejemplo de sufrimiento, oración y fe en Dios. Debemos vivir nuestras vidas en agradecimiento por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero a veces se nos olvida agradecer. 1 Pedro 2:21, para eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes. Cristo sufrió por ti, dejándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Como amigos cristianos debemos seguir el ejemplo de Jesús en todos los aspectos de mi vida. Estar dispuestos a sufrir, orar con confianza y fe sabiendo que Él nos escucha, que no estamos solos, mantener nuestra fe en los momentos más oscuros de nuestra vida. En ese momento fue un momento oscuro para el Señor, pero aún así clamó al Padre. Debemos tener esperanza en la vida eterna que Dios nos prometió. Y si tú no tienes esa esperanza, hoy es el día que obtenga esa esperanza. Ese Señor del que hablamos aquí, de este libro que está muy grande y que no lo he leído, ese Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él entiende tu dolor, Él entiende dónde estás. ¿Por qué no recibir esas palabras de llanto al Padre? Y ahora yo gritarle al Señor: Señor, te necesito. Te necesito. A veces no entiendo lo que pasa en mi vida, pero quiero confiar en lo que tú vas a hacer. ¿Cómo glorificas al que está sentado al trono intercediendo por ti? A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder, a Él.
Va a haber un cántico en mi voz, en mi boca, cuando las cosas no van bien. O voy a clamar al Padre cuando las cosas no van bien. Voy a aprender a esperar. Aunque el Señor guarde silencio, Él está con nosotros. Él está contigo. Ponte de pie. Yo quiero que de lo más profundo de tu corazón tú puedas cantar esta alabanza que dice: el que está sentado en al trono, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.